Hola a todos y bienvenidos hoy 20 de marzo a un nuevo videoblog acerca de las rocas luego de mucho tiempo, ya que como sabrán últimamente solo he estado subiendo cosas relacionadas con shorts subidos por Tomoya en su Instagram, así como también videos de temática corta como lo que vendría a ser las mejores partes del tour de Wano Rock en Estados Unidos. Y bueno, cuando me refiero a shorts de Tomoya pues nos referimos a los viajes turísticos de Tomoya, ya que como sabrán ha aprovechado todas las localidades en las que Wano Rock ha tenido gira, conciertos con Muse y Evanescence para pasearse, como lo que estamos viendo acá, que vendría a ser la Basílica de Notre Dame en Canadá, o también con las veces en las que básicamente se subía un helicóptero para poder visitar las cataratas del Niágara. Y sí, así parece algo sorprendente, pero sí ha pasado. Bueno, el día de hoy no vamos a hablar acerca de esto, el día de hoy vamos a hablar acerca de las fechas en las que quizás Wano Rock, o bueno, ya está confirmado que Wano Rock va a venir a Europa, a Asia, y teniendo mucha fe pues también a lo que vendría a ser a Latinoamérica, pero ya hay fechas confirmadas, así que sin más que decir, empecemos con este nuevo videoblog. Y bueno, antes que nada hay que mencionar que el tour de Wano Rock con Muse y también con Evanescence acaba de terminar el día de ayer, 19 de marzo en la ciudad de Filadelfia. Si hablamos acerca de los setlists, pues básicamente las mismas canciones se han repetido luego del primer día en la que no estaba Your Tears Are Mine. Seguro que agregaron esta canción porque quizás esté más relacionada con el fandom de Muse y el de Evanescence, el cual básicamente era el 80% de público, el 80% de personas en los conciertos de Muse. Así que bueno, básicamente estaba Save Yourself, Deeper Deeper, Bombs Away, Renegades, Neon, Proof y Your Tears Are Mine. Y bueno, el día de hoy no vamos a hablar solo acerca de esto, sino que el día de hoy vamos a hablar acerca de las giras que va a tener Wano Rock. Y bueno, les explico cómo fue esto. Anteriormente estaba hablando con lo que vendría a ser la dueña de Wano Rock International Fan Group en BK y también en Telegram, acerca de lo que dijo Taka en sus giras en Japón, en donde básicamente mencionó que luego de esta gira en Estados Unidos, que ya terminó y comienza de nuevo con Japón el 4 de abril, pues empezaría un tour en Europa, luego de esto uno en Asia, pero lastimosamente no mencionaron a Latinoamérica, pero es algo un poco lógico. Taka confirmó que esto vendría a ser a partir de julio para adelante, pero eso se quedó como un quizás, ya que no estaba confirmado. Pero el día de ayer, pues en una de las fotos de Toru en Instagram, pues Dan Lancaster, que vendría a ser el productor de muchas canciones, de muchos álbumes de Wano Rock, escribe lo siguiente: Love you mate, que básicamente vendría a ser te amo mucho socio, te quiero mucho compañero. En lo que Toru responde, see you in Europe. O básicamente está confirmando que luego de esto nos vamos hasta Europa. Claro, luego de pasado lo que vendría a ser el tour de Wano Rock en Japón, en donde vendría a estar el Luxury 16, que como mencioné anteriormente, tanto Saitama, Sapporo y Tokio tendrán canciones de álbumes antiguos de Wano Rock. O bueno, eso es lo que dijo Taka en este Instagram Live, que espero poder terminarlo para el día en la noche o bueno, mañana. Pero hay cosas muy interesantes acerca de lo que habla Taka en este video. Ahora, ¿para cuándo serían las fechas según lo que estamos viendo? Según lo que estamos viendo, pues básicamente a partir de terminado el tour en Luxury 16 en mayo, en junio o en julio, a partir de julio hasta septiembre vendría a ser la gira de Wano Rock por Europa. Seguido de septiembre hasta noviembre vendría a ser la gira de Wano Rock en Asia. Y rezándole a la Virgen María, haciendo un capítulo de la Rosa de Guadalupe, quizás en diciembre venga a Perú, venga a Latinoamérica, venga a Ecuador. No, espera, Ecuador, ahora que tengo en mente, Ecuador no ha visitado. Que venga a Argentina, a Chile,
a Perú, a... ¿qué más países ha venido? Pero bueno, esos países, ¿no? Venga a Latinoamérica, básicamente entre diciembre a enero del año 2024. Súper confirmadísimo. A menos que, como estaba mencionando, por episodio de La Rosa de Guadalupe, pues One Ok Rock anuncie a Latinoamérica antes que en Europa o antes que Asia. Algo que está muy difícil. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que por la guerra con Estados Unidos, bueno, no Estados Unidos, sino la OTAN, lo que vendría a ser Ucrania, Rusia, es muy posible que el tour de One Ok Rock por Europa se vea un poco simplificado. Es decir, muchos países alrededor de Turquía, alrededor de Ucrania, alrededor de Rusia, pues es muy posible que no tengan una gira de One Ok Rock. Así que es muy posible que dure muy poco. O bueno, ¿qué sabemos? Puede que solo se vayan a Alemania, a Francia, quizás a España, se vayan a Portugal o países cerca de esto, como también Inglaterra. Pero solo nos queda esperar. Pero lo que se está esperando es que a partir de julio hasta septiembre sea la gira en Estados Unidos, que en Europa, seguida de la gira en Asia, que vendría a ser hasta noviembre o quizás diciembre, y luego vendría la gira por Latinoamérica, para que quizás vengan a Perú de nuevo. Así tendría un super videoblog para poder hacer en este canal y poder enseñarle varias cosas, ¿no? Y quizás regalar entradas. Ojalá que las cosas salgan bien. Pero bueno, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Ustedes creen que One Ok Rock regrese a Latinoamérica? Quizás One Ok Rock se confunda y en vez de Latinoamérica se vaya a América, se vaya a Estados Unidos de nuevo. Bueno, solo nos queda esperar. Y bueno, como estaba mencionando anteriormente, pues tenemos lo que vendría a ser el One Ok Rock International Fan Group en Telegram. ¿Y qué es los beneficios acerca de este canal de Telegram? Pues básicamente vas a tener las noticias de primera mano al instante acerca de One Ok Rock. Y bueno, si visitan el Telegram, pues se van a dar cuenta que hay bastante información acerca de One Ok Rock. Entre videos subidos en Instagram, subidos a Twitter, así como también noticias y también a veces algo relacionado con el Primal Footmark o el Primal Footmark. Y bueno, este canal de Telegram no tiene todavía ni un mes ni 2 meses, así que por el momento solo somos 49 suscriptores, o más decir 49 miembros. Espero que puedan inscribirse, y uno de los beneficios que tenemos acá vendría a ser esto de acá, que vendría a ser los stickers de One Ok Rock, unos hechos por los mismos fandoms, por el mismo fan, y otros que vendría a ser One Ok Cock, como pueden leer acá, que vendría a ser stickers de One Ok Rock en forma de meme. Y la verdad que sí, es muy gracioso de utilizarlos, ya los he probado. Y más gracioso es utilizarlo con alguien que también escucha algo de One Ok Rock. Así que espero que se puedan suscribir a este canal de One Ok Rock en Telegram. Dejaré el enlace en los comentarios, junto con el de Discord, que algún día espero poder reactivarlo, ya que últimamente he estado con muchos problemas con la computadora y también con el tiempo. Pero bueno, eso vendría a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado este video luego de mucho tiempo. Y bueno, vayamos rezando porque One Ok Rock pueda regresar a Latinoamérica antes del año 2024. Pero lo que sí sabemos es que Europa está completamente confirmado para este año. Quizás desde julio hasta septiembre o hasta agosto. Después de agosto hasta octubre o noviembre en Asia. Y rezando en diciembre Perú. Bueno, digo Perú porque es mi país. O diciembre México. O diciembre Ecuador venga por primera vez. O Argentina. O Chile. Fue a Paraguay, no recuerdo bien. O a Brasil. ¿Cómo voy a olvidar de Brasil? Brasil es el país más grande de Latinoamérica. Pero bueno, sin más que decir, muchas gracias a los miembros del canal, que ahora sí no tengo la lista, no tengo ni las imágenes. Muchas gracias por apoyar el canal, muchas gracias por darme el incentivo de seguir subiendo cosas acerca de las rocas. Aunque bueno, sin incentivo igual seguiré subiendo, porque es una gran banda que desde mucho tiempo ya vengo trabajando con ella. Claro, en subtítulos, no trabajando directamente con los chicos.
Pero eso vendría a ser todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más Bueno Rock. Y también espero subir todo este Instagram Live de 20 minutos completamente subtitulado. Y también una reseña acerca de esto. Sin más que decir, nos vemos el día de mañana más tarde con más Bueno Rock. Se me cuidan, bye bye, empiecen bien su día. Con la primera parte de la entrevista a Taka, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.